Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 14 de mayo, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana. Muy brillante en Puerto Rico, muy hermosa. Aquí desde la casa de mi madre estamos compartiendo una palabra, un devocional más, como todos los días. Sabemos que estas redes sociales son mal utilizadas por las personas y no obstante nosotros sabemos que es necesario que la iglesia que se levanta hoy es una iglesia que sabe que no es una denominación ni tampoco un grupo religioso, porque reconocemos que de eso está lleno este mundo y realmente lo que nosotros necesitamos es llevar el mensaje de la palabra y predicar a Cristo, ese que fue revelado en nuestra vida, ese que transformó nuestro espíritu, porque en un momento dado tal vez estábamos llenos de mucha filosofía, tal vez de algunas enseñanzas cristianas, probablemente hasta de religión, pero eso no era suficiente y es necesario que en esta hermosa mañana, como todos los días, traigamos a ustedes un mensaje de fe y de esperanza. En esta hermosa mañana yo te invito a que oremos y compartamos este en vivo con más personas. Oh Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tuya es la gloria y la honra, porque a ti te ha placido darnos la vida, porque a ti te ha placido, Señor, entregarnos un nuevo día. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana, nada tuviéramos que decir ni compartir si tú no hubieses revelado a nuestra vida tu palabra, Señor. Oh Padre, tu palabra que se revela a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Señor, en esta hermosa mañana, yo te pido, Padre, por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos pueda acompañar. Yo te pido, Padre, por la vida de mi hermana Carmen Rita, por mi hermana Arlene Bravo, por mi hermana Xiomara Méndez, mi hermano Joel Salas. Dios bendiga, Padre, cada vida, mi prima Daisy Rivera, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora allá en la Florida. Oh Espíritu Santo, cada vida que tiene a bien el conectarse con nosotros, mi hermano Arcelio Rodríguez, Dios bendiga cada vida que en esta mañana tiene acceso a este en vivo, y es nuestro anhelo compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y en esta mañana, Padre, yo te pido que tú seas manifestado y que obres milagros, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Oh Dios, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios bendiga cada vida que tiene a bien el conectarse por estos medios sociales, que como hemos dicho hace un momento, han sido mal utilizados por algunas personas, pero nosotros como Iglesia del Señor reconocemos que son medios muy efectivos, aparte del trabajo personal que podamos hacer de poder evangelizar. Sabemos que las redes sociales también tienen un acceso muy cercano a personas que de alguna manera han sido parte tal vez de nuestra vida, en algún trabajo, tal vez en algún lugar de estudio, probablemente a lo largo de nuestra vida hemos conocido personas que se han relacionado con nosotros, y para nosotros es importante tener ese contacto y poder compartir una palabra por estos medios sociales. En esta mañana tenemos un poco de ruido. Quisiera compartir la palabra del Señor que se encuentra en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 y en el versículo 4. Dice la palabra del Señor, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Repetimos, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. También dice Génesis 3 y verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice Gálatas 4:4,
Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que por medio de su palabra nosotros hemos reconocido que Dios cumple sus promesas, porque nosotros sabemos, según el libro de Gálatas, que lo más maligno es distraer a las personas de Cristo. Fíjate que cuando Pablo escribía esta carta a los de Galacia, tenía la problemática de que había mucha influencia de filosofía y de tal vez moveres religiosos, como en este tiempo, que nosotros sabemos que hay muchas vidas que han sido mal impactadas por lo que es la religión. Nosotros sabemos que la religión probablemente tiene en algunas áreas que son tal vez admirables, porque ves a una persona que tiene tal vez valores religiosos y probablemente la sociedad ve eso como algo bueno. Pero la palabra del Señor nos deja ver claramente que ser religiosos no siempre es lo que Dios quiere de nosotros, porque la religión es un invento del hombre. La religión es un esfuerzo humano para tratar de agradar a Dios. Y nosotros sabemos que igual que el apóstol Pablo, tenía él que presentar a Cristo, y Cristo ya había vivido su vida en la tierra y había entregado su vida en la cruz, había resucitado al tercer día, se había aparecido por más de 40 días a las personas de su tiempo. Sin embargo, dice la palabra que era necesario que él se fuera para que el Espíritu Santo, que es esa persona de Cristo en nosotros, pueda vivir su vida en nosotros. Y cuando el apóstol Pablo escribía la carta a los de Gálatas, les dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo malo. Hubo una caída del hombre en Génesis capítulo 3, y nos dice la palabra que luego que el hombre y la mujer caen, era necesario rescatar la simiente de la mujer, porque esa simiente de la mujer sería Jesucristo. Y es necesario que tú entiendas que había una conexión entre el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tenemos las palabras de aquellos profetas, de aquellos hombres que fueron aquellos líderes, gente que Dios separa para traer un mensaje al pueblo de Dios. Y vemos que no solamente lo profetiza a través de los diferentes profetas a lo largo de la vida de la nación de Israel, sino que luego que los profetas caen en un periodo de silencio, dice la palabra del Señor que en ese momento a Dios le plació traer a Jesucristo. Fíjate que en ese periodo de silencio, que nosotros conocemos como un periodo veterotestamentario, porque es un periodo que surge entre los profetas Malaquías a Mateo, que es nuestro primer evangelio en el Nuevo Testamento. Y nosotros, dice la Escritura, que era necesario que nosotros entendiéramos que el cual se dio a sí mismo por medio de nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo malo. Y es que sabemos que este tiempo que vivimos es un tiempo muy peligroso, donde los hombres en ocasiones tienden a ser gente sin amor, decía la palabra, y que son personas amadores de sí mismas. Probablemente no tienen el amor por aquellos que les rodean. Y es que es necesario que tú entiendas que cuando Cristo vino a la tierra, Él vino como ese cumplimiento que hablaron los profetas. Es que era necesario que la raza humana fuera rescatada por medio del nuevo nacimiento en Cristo. Vemos que Dios, antes de haber bajado a la tierra, nosotros sabemos que cuando Jesús llega a la tierra se encarna en el vientre de una mujer. Hubo un silencio más o menos de 400 años, pero sabemos que desde Génesis 3:15 hasta que se da el nacimiento
el nacimiento de Jesús pasaron como 4.000 años, 4 siglos, 4.000 años, de donde nosotros sabemos que dentro de aquella vida el pueblo de Dios había perdido la esperanza porque habían llegado diferentes gobiernos humanos que probablemente, igual que a nosotros, nos han decepcionado, nos han defraudado, y nosotros sabemos que la iglesia del Señor no es aquello que define nuestra sociedad como un grupo religioso de una misma visión o de una misma propuesta. Nosotros sabemos que para la sociedad lo que es religioso parece ser ético, parece ser amable y aceptado, pero nosotros no queremos ser aceptados por la gente únicamente o ser éticos. Nosotros queremos la nueva vida en Cristo, porque cuando tú tienes la nueva vida en Cristo, tú eres pasado de muerte a vida, y por ende el Espíritu Santo en ti va a producir en ti una transformación que te va a conectar con las personas que te rodean. No solamente la cruz te conecta con el cielo, sino que la cruz te conecta con las personas que te rodean, porque sabemos que en medio de una vida religiosa, a nombre de la religión, se mataron a muchas personas. Eso dice la historia. La historia dice que a través de los grupos religiosos probablemente hubieron muchas matanzas, hubieron gente que perecieron por causa de la religión. Pero fíjate, no es religión lo que te queremos presentar. Te queremos presentar la vida, y la vida es Cristo Jesús. Y es que nosotros en un estado de pecado estamos en muerte, pero cuando tú conoces al Señor a través de la palabra, probablemente esa crisis que llegó a tu vida, tal vez por la salud, tal vez por la pérdida de un ser querido, tal vez por una crisis que no pudiste resolver, no te has dado cuenta que esa crisis en tu vida solamente está tratando de llamar tu atención para que tú puedas entender que Jesús vino a morir por ti, por mí, y a salvarnos del presente siglo malo. Decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Porque Jesús vino a complacer la voluntad del Padre, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Sabemos que Satanás, el diablo, se metió en el cuerpo de una serpiente porque él quería perseguir a la corona de la creación, que es el hombre y la mujer. Y nosotros sabemos por la palabra que Dios, eso no detuvo el propósito de Dios, sino que Dios pone unos querubines que protejan el árbol de la vida, y de ahí se desata un plan de salvación, un plan que un día llegó a nuestra vida a través tal vez de la palabra que te fue predicada, y te diste cuenta que estar fuera de Cristo es estar en muerte, que tal vez hemos sido criados dentro de un panorama religioso con buenos valores, pero eso no es suficiente. Ni siquiera asistir a una iglesia evangélica por mucho tiempo te hace cristiano. Nosotros no te predicamos religión, te predicamos arrepentimiento, te predicamos un arrepentimiento que te va a llevar a conocer a Jesús, porque Jesús es ese que dio su vida por nosotros en rescate para que nosotros pudiéramos ser librados. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo malo. Sabemos que este tiempo que vivimos, aunque es un tiempo de tal vez de mucha entretenimiento, de mucha tecnología, probablemente no te das cuenta del peligro que es estar muy distraídos con lo que nos rodea y olvidarnos que hay una salvación que tenemos que cuidar con temor y temblor. Por eso no te predicamos religión, porque puedes saber
haber estado por muchos años visitando un lugar de adoración, pero no ser la persona que Dios quiere y demanda, porque nosotros sabemos que a nombre de la religión muchos creyentes se mataron unos a otros, y nosotros sabemos que eso no es servirle al Señor. Servirle a Cristo demandará que nosotros, igual que Jesús, aprendamos a tomar la cruz, aprendamos a morir en ella, aprendamos a entregarle al Señor el timón de nuestras vidas. Nosotros sabemos que había una enemistad entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la mujer, que se apartaron del Señor por causa del pecado, porque el pecado puso una división. Y es cierto que la mujer fue creada de adentro del varón por causa de esa costilla que Dios mismo saca para poner una ayuda idónea a su lado. Sin embargo, dice la palabra que el enemigo entra a ese escenario donde todo había sido dado para tratar de distorsionar el propósito de Dios, y es ahí donde el hombre y la mujer tienen su caída. Pero entonces Dios protege el árbol de la vida para establecer la vida en Cristo Jesús, porque Cristo vendría a la tierra en un momento determinado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Jesús se encarna en el vientre de una mujer. Vemos que en la escena de Génesis 3 es la mujer quien abre la puerta para el pecado, entablando una conversación. Pero vemos que después de esos años de silencio, vemos que Dios visita a la mujer y se encarna de ella, se encarna, y ahí Él pone su vida en el vientre de una mujer, como cumpliendo aquella promesa que en Génesis 3:15 tal vez se había quedado establecida, pero ellos creían que era de inmediato. Sin embargo, Dios mismo visita a una mujer llamada María, y allí se encarna en el vientre de ella para poder hacer cumplir su palabra. Y era una simiente que nacería del agua y del espíritu, que nada tiene que ver con la religión. Fíjate que la religión es algo cultural, es algo que cambia de cada territorio en cada territorio, y cada persona que ha sido criado dentro de unas costumbres aprende a adorar algo, lo que tal vez haya conocido en ese lugar. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor fue revelado a nosotros como gentiles, porque tal vez no somos israelitas, pero somos hijos de Dios, porque la palabra dice que a los que le conocieron, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron, no le recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es que ser hijo de Dios demandará que tú entiendas que tu naturaleza caída, la religión no puede transformarla. Probablemente llevar un atuendo religioso o llevar una apariencia que nos haga aparentar que somos de un grupo o del otro, probablemente llevas muchos años en eso, pero tú sabes muy bien que eso no cambia tu corazón, porque lo que va a cambiar tu corazón es haber tenido un encuentro con el Señor, un encuentro con el Dios de la palabra, porque todos predicamos la palabra, pero la palabra hay que vivirla, la palabra hay que creerla, y lo que te hace hijo de Dios es creer esa palabra, es entregarle el timón de tu vida. Probablemente has conocido la religión como un valor ético, como algo que todo el mundo admira, que seas una persona de orden, tal vez una persona para el criterio de la sociedad buena, pero nosotros sabemos que Jesús dijo que no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, y que es necesario que tú entiendas lo que dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vemos que fue Jesús el cumplimiento de esa promesa que se dio en Génesis 3:15, donde vimos a una mujer y a un hombre cayendo delante de Satanás con el pecado, porque cuando el hombre y la mujer caen en pecado le dan legalidad a la serpiente antigua a poder ser alimento de la misma serpiente. Y nosotros sabemos que una de las maldiciones
maldiciones sobre la serpiente era que iba a comer del polvo de la tierra. Y déjame recordarte que nuestro cuerpo está compuesto de los minerales de la tierra, para que entiendas que nosotros fuimos formados de esa mano de Dios y dentro de esa forma que Dios nos ha creado. Pero fíjate que polvo somos y al polvo volveremos. Y si tú no permites que Cristo se haga parte de tu vida, tú vas a seguir siendo alimento de la serpiente, porque para eso ella fue castigada de esa manera. Sin embargo, Dios nos dio un plan de salvación que es en Cristo Jesús, y ese plan de salvación demandará que todo hombre y mujer confiesen con su boca que son pecadores y que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el sacrificio de Cristo en la cruz no fue solamente para el tiempo de tal vez de marzo, abril, donde celebra nuestra sociedad la Semana Mayor en los territorios que alegan ser cristianos. Nosotros sabemos que ser creyente va más allá de nosotros observar una temporada de una Pascua que tal vez no le das el valor, porque nosotros también hemos celebrado nuestra propia Pascua en el momento que fuimos libres, porque estuvimos en un tiempo atados a la religión, atados al mundo, pero el Señor nos hizo libres el día que conocimos a Cristo. Cristo no es religión, Cristo es ese Salvador que se hace parte de nosotros cada día de nuestra vida por medio de su Espíritu. Es que cuando el Espíritu Santo llega a revelarse a nuestra vida, nosotros vamos entendiendo que no somos los mismos, que probablemente haber estado por muchos años perseverando en un lugar que le llaman iglesia no te hace dueño de una salvación. Tal vez te hace ser un hermano más, alguien de la iglesia. Sin embargo, la palabra nos habla que ser religiosos no es sinónimo de ser creyente. Nosotros sabemos que nacer del agua y del Espíritu demandará que tú le entregues tu voluntad al Señor. Es que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Probablemente hay muchas personas que se mueren por agradar a su líder y dan cualquier cosa por ser vistos de los hombres, para que los hombres entiendan que tal vez son alguien o que son fieles. Pero no se trata de la fidelidad únicamente al hombre, aunque sabemos que Dios ha permitido unas autoridades en la tierra a las cuales nosotros hemos llegado hasta esos lugares. Pero nosotros sabemos que tener la revelación de Cristo Jesús va más allá de nosotros agradar al hombre. En ocasiones vamos a ser tal vez traicionados por el hombre, tal vez traicionados por el hermano, porque estamos en el peor tiempo, en el tiempo de la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Es negar la fe. Es tal vez probablemente un día haber conocido al Señor, pero probablemente igual que la mujer de Lot, mirar hacia atrás. Es volvernos estatua de sal. Y yo quiero decirte en esta mañana que, como dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjate que en la escena del capítulo 3 de Génesis vemos al hombre y a la mujer cayendo en el pecado. Pasaron un montón de años para que pudiera Jesús descender a la tierra y entonces descender al cuerpo de una mujer y encarnarse en el vientre de María, cumpliendo así la promesa que fue hecha en Génesis 3:15. Y una vez completados el asunto de la cruz, dice la palabra que Él dijo: consumado es. Y la palabra nos advierte a nosotros que Él ganó para nosotros un lugar. En este tiempo tú y yo estamos en lugares celestiales. Por eso es que estando en la tierra no podemos ser religiosos. Ser religiosos te hará verte diferente entre la gente. Probablemente sigues a los propios de tu grupo, pero Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a ser la sal de la tierra. Dios te ha llamado a que ese amor que ha sido derramado en tu corazón, tú lo compartas con otros. Jesucristo vino a los pecadores. Jesucristo vino a comer y a beber en ocasiones con aquellos que eran
tal vez señalados por la sociedad, pero nosotros sabemos que ser religiosos probablemente te hace estar aparte porque sientes que te contaminas, pero yo quiero decirte que no se trata de contaminarte, se trata de santificarnos, se trata de que Dios ha puesto una división entre lo que es el mundo y lo que es su pueblo, y nosotros sabemos que hay un código de conducta que está escrito en su palabra que Él ha dejado para nosotros, que nada tiene que ver con la religión, porque la religión probablemente puede engañar a algunos, probablemente lo que es religioso te durará poco tiempo, pero cuando tú naces del agua y del Espíritu, tú empiezas a dar frutos del Espíritu, empiezas a caminar en fe, porque te das cuenta que eres una carta abierta, que tú necesitas expresar a Cristo en todo lo que haces, y eso es lo que se trata y es lo que se diferencia. Ese es nuestro mensaje, no un mensaje religioso, no un mensaje para que te conviertas en un seguidor de hombres. Lo que nosotros queremos es que tú entiendas que Él ha venido. Él vino en carne, Él entregó su vida por ti, Él está vivo, resucitó al tercer día y mora en ti, en mí, por medio del Espíritu Santo. Y a ese periodo de la iglesia se le llama gracia. Y la gracia, aunque sabemos que es la gracia de Dios es algo poderoso que un día nos alcanzó, nosotros sabemos que está por terminar, porque Él dejó unas señales, y aunque no sabemos fecha ni hora, la iglesia del Señor se le ha dado una instrucción, y es que seamos llenos del Espíritu y que hagamos discípulos a todos los del Hijo y del Espíritu Santo. En esta hermosa mañana nosotros nos congregamos en la iglesia. Mami Isabela, Dios te bendiga. Hermana Mayra, hermana Mayra Nieves, hemos tenido algunos conflictos. Hermano Eric Soto, estamos conversando la palabra. En Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo malo. Sabemos que este es un tiempo de mucho peligro, este es un tiempo de mucha maldad, este es un tiempo donde el amor de muchos se enfriará, y probablemente por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra. Pero dice la Escritura que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo malo. ¿Cómo Él te rescató? Porque al Él entregar su vida, al Él resucitar al tercer día, vino para nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa persona que te ayuda, es esa persona que te guía en todos los días de tu vida cuando tú aún no estás en tu lugar de reunión, porque iglesia eres tú. Iglesia es tu ser, es tu espíritu regenerado, es tu poder ser la morada del Espíritu en su vida. Es que Él pone su palabra en tu corazón, y creí por lo cual hablé. Tal vez ser religioso nos dará aplausos, ser religioso te abrirá puertas en algunos lugares donde también practiquen la religión al 100, pero se trata de no ser religiosos, se trata de ser creyentes, de ser practicantes de la palabra, de ser transformados, de tener la nueva vida en Cristo. Dice Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esto se trata de una simiente que tenía que nacer, que se había echado a perder, pero esa simiente en Cristo Jesús es regenerada. ¿Y quiénes son esa simiente? Todos los corazones que han sido transformados por medio de la sangre de Cristo, y que hoy nosotros sabemos que es el cuerpo de Cristo diseminado por el mundo, y que se llama iglesia. Iglesia del Señor no es una denominación ni un grupo religioso. Y dice la Escritura en Gálatas 4:4: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjate que en la
escena de Génesis capítulo 3, vemos la caída del hombre y la mujer seducida por las palabras, medias verdades que le dijo el padre de mentira, Satanás, porque sabemos que el enemigo siempre te dirá una media verdad para mantenerte lejos del propósito. Cuanto más religioso te conviertes, más distante y solo te encuentras, porque nosotros sabemos que la verdadera religión es en nosotros haber nacido del agua y del Espíritu, lo que te da a ti la revelación del amor de Dios en tu vida. Fíjate que la salvación no es algo religioso, la salvación es algo sobrenatural, es un amor que no puede serte revelado por la religión. Probablemente la religión intenta, pero nunca podrá, porque la religión mantiene unos códigos de cierre a otras personas porque no tienes revelado el amor de Cristo. Por eso cuando tú te es revelado el amor de Cristo, tú lo experimentas, y aunque no eres perfecto, tú sabes que dependes del Señor. Tal vez ser religioso te dará tal vez renombre, tal vez te abrirá puertas en algún lugar, pero ser religioso no es sinónimo de ser salvo. Ser religioso probablemente te dará tal vez un título de ético, de alguien que es respetable, de alguien que es digno de hablarle, pero eso no es suficiente. Nosotros sabemos que necesitamos ser transformados desde adentro hacia afuera, y dice la palabra que Dios la cumple. Desde Génesis 3:15 Dios hace una promesa y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. De ahí para acá comenzó la guerra espiritual, esa guerra por tratar de mantener a estas personas en el aspecto religioso, porque sabemos por la palabra y a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido muchas guerras, muchas situaciones que vienen a veces originadas por diferencias religiosas, y sabemos que ser religioso no es sinónimo de salvación. Por eso no te hablamos de ese tipo de mensaje. Nuestro mensaje es Cristo Jesús. Nuestro mensaje es la palabra. Nuestro mensaje es que Cristo ha sido revelado en nuestras vidas. No se trata del tiempo que lleves en un lugar adorando. No se trata únicamente de llevar un atuendo o de parecer de un grupo o del otro. Demandará que tú entregues tu interior, que entregues el corazón a Cristo. Y dice la Escritura: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios cumpliendo su palabra. Luego de Génesis 3:15, Dios cumple la palabra y se hizo de un pueblo que, lejos de pedir que Él fuera su Dios o lo proclamaran rey, aquel pueblo pedía la libertad de Barrabás, de un hombre malvado que había sido asesino. Sin embargo, prefirieron la libertad de aquel hombre llamado Barrabás y la crucifixión de Jesús. Pero Jesús lo hizo por amor. Jesús entregó su vida por ti, por mí, y no se quedó muerto. Él resucitó, y al resucitar Él se convirtió en esa nueva vida que nosotros recibimos cuando hemos entendido el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es que fuera de Él nada podemos hacer. Ser religiosos te mantendrá en el atrio, te mantendrá de lejos, pero cuando tú comprendes que estar en Cristo es un cambio de posición, que estar en Cristo te da la salvación, y entenderás que tienes una cruz que cargar mientras estés en esta vida. Probablemente no, lo religioso te hará creer que la puerta es ancha, probablemente te hará creer que viene abundancia, que viene prosperidad. La palabra nos deja ver claramente que Él nos cuida y nos guarda conforme a cómo prospera nuestra alma, que no se dormirá el que guarda a Israel. Israel en aquel del Antiguo Testamento era el pueblo de Dios, pero nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento la iglesia del Señor nace en el momento que Jesús entrega su vida. Sabemos que el Espíritu Santo desciende sobre 120 y luego entonces ellos se convierten en testigos. Pero fíjate que la historia nos deja ver claramente que la religiosidad fue parte de la historia humana, porque la religiosidad entró cuando
cuando la iglesia primitiva comenzó a perder sus integrantes y comenzaron a venir otras generaciones que hicieron alianzas con aquellos emperadores romanos del tiempo. Nosotros sabemos que todo es parte de una historia, pero aún así Dios ha permitido que la iglesia del Señor esté en medio de un tiempo fuerte, un tiempo que solamente los entendidos son todos aquellos que tienen contacto con la palabra, todos aquellos que han recibido la revelación de la palabra. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Dice que nacido bajo la ley. Aquella mujer que quedó decepcionada, triste, atribulada por haber pecado y fallado a Dios, perdido la comunión con Dios. Pasaron tantos miles de años para que pudiera llegar Jesús y encarnarse en el vientre de una mujer llamada María, donde Dios vuelve entonces esta vez se hace Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús desciende a la tierra en forma humana para Él redimirnos del pecado que nos estaba dejando a nosotros a distancia de Dios. Por eso ser religiosos no nos da orgullo, no nos da ningún lugar especial. Ser religiosos es algo ofensivo. Probablemente para nosotros es entendible que las personas crean que es al revés, pero el que ha nacido del agua y del Espíritu sabe que ser religioso probablemente te pone en una posición correcta y ética ante los hombres, pero quien está desnudo delante de Dios es aquel que es revestido de aquella sangre que fue la que nos redimió a nosotros del pecado. Y si hoy en este mover sentimos la presencia del Espíritu Santo, es que era necesario que Él se fuera para que descendiera sobre nosotros su Espíritu. Y es a través del Espíritu que esta palabra te es revelada, porque tu Espíritu cobra vida, tu alma ya no te gobierna, tu Espíritu es quien, conectado a la palabra, te das cuenta de lo que has recibido. Y en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y nosotros sabemos que en el día de hoy tenemos el grupo de Instituto Bíblico, donde estamos capacitando gente que son la nueva generación de líderes que seguirán con la visión, porque necesitamos hacerle entender a la gente que no somos religiosos, que somos gente que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que hay un mensaje que compartir, es que Cristo está muy cerca a las puertas y que viene por una iglesia que sabe que es su novia, que sabe que ha sido lavada por la sangre de Cristo y que sabe que su Espíritu Santo en nosotros es quien nos revela su verdad, su palabra, y nos hace entender que separados de Él nada podemos hacer. En esta mañana hay unas señales que te seguirán, dice la Escritura, que esas señales seguirán a los que creen, y hay unas señales de poder, de milagros, que el Señor te quiere hacer libre por el poder de la palabra. Solamente tienes que creer. En esta hermosa mañana vamos a dar por terminado nuestro devocional y queremos dejarte la enseñanza en un canal de YouTube que hemos preparado para poder dejarla a disposición de personas que probablemente no tienen todas las herramientas. Para nosotros es importante multiplicarnos en otros, porque sabemos que de Dios es la gloria. Y en esta hora yo te invito a orar conmigo. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque la gloria es para ti. Gracias porque eres tú, Señor, quien tomas el control de nuestra vida. Y te ruego por mis hermanos que han estado con nosotros en la transmisión, sea en el en vivo o en la repetición. Padre, bendice a mis hermanos en esta mañana, visítalos, suple toda necesidad, sana al que está enfermo, Padre, y visita cada hogar. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Adelante en el Señor, compártete en vivo en tus redes sociales. De esa manera llegamos a más vidas. Tus contactos y los míos pueden ser alcanzados. Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho.